La idea de hoy es centrarnos en lo que yo llamo el segundo tramo. El segundo tramo de recorrido, en el tramo anterior llegamos a Luca, al ancestro microbiano, algo que sucedió hace 4.600 millones de años, después de estar en la Tierra primigenia, por fin se formó de lo abiótico la vida, hace 4.600 millones de años, y esto vamos a partir las únicas y vimos también de un mundo inmortal, por decirlo así, la vida inmortal. Y esto, nos vamos a ir con Alessi. Esto, mira, estoy viendo que aquí, perdón, estos son 4.000 millones de años y Alessi son 13 millones de años. Bueno, ahora lo voy a corregir. Esperen un momento. Nada más. Esto, 4.600 millones de años es el origen del mundo, ahora son 4.000 millones de años y nos vamos a ir a Alessi porque vamos a hacer ese salto brutal. Ahora voy a poner los tiempos, porque como comentaste, Diana, pues hay ya que conectar con las formas más parecidas al hombre y la mujer. Entonces vamos a pasarnos ya al primer ancestro, ¿no? Y el primer ancestro supone también pasarnos al mundo pluricelular y de los tejidos y empezamos a ser mortales. Ahora voy a explicar un poco esto, ¿vale? La idea es hacer un mismo camino, como comentamos, pero de 3 posibles maneras. Bueno, ahora lo voy a poner un poquito más en detalle y también quería un poco recordar, a ver si estamos más o menos bien en esto. Esto es lo que yo pienso, pero por eso, antes de entrar en el último, hacer un recordatorio de lo que hicimos. De acuerdo a la ruta, yo entiendo que esto va a empezar en el Olimpo, en lo que llamaríamos el inicio, las estrellas y los astros, el origen del universo, lo situamos hace 3.800 millones de años, y eso va a ser donde en el planetario se den las instrucciones, se dé un texto general sobre lo que va a ser esta aventura, ¿no? La memoria de los ancestros, o bueno, hay que elaborar un poco bien ese texto. Y también, como estaba en el planteamiento que me enviaste, Diana, ahí se hace un calentamiento, bueno, ahí se ve un poco el arranque, ¿no? Y se da la primera instrucción, que es lo que va a ser el tramo cero, que va a ser simplemente ir del Olimpo a la primera parada, como le llamemos, Gea, origen de la Tierra, ancestro ambiótico, bueno, habrá que ver qué nombre al final se ponen. Que eso es, en principio habíamos quedado que iba a ser pues la calle esta donde está el Mineralia, ¿no? Y ahí esto también se dará, entiendo, una pequeña instrucción donde se dice, bueno, ya han pasado millones de años, ¿no? Y ya estamos ya en Gea, en la Tierra. Este mundo es un mundo primigenio, ¿no? Donde hay lava, tal, ¿no? Y tú vas a poder abordarlo de 3 maneras posibles, ¿no? Ahí es donde se va a hacer la elección, ¿no? Entonces, la idea es que en este tramo sea esa calle, alguna calle más, y de las 3 posibles formas en que lo podamos vivir, pues va a ser una vivencia de la Tierra primigenia, de la Tierra sin vida, entre comillas, ¿no? Sin vida celular. Y ahí, pues la idea es que pues, podamos manejar el tema de la oscuridad, la roca, el calor, las esferas, los huesos, el vapor. Hay que ver un poco como esas 3 instrucciones, ¿no? Pero teniendo un poco en cuenta esto. Y llegaríamos a la segunda parada, que sería Luca, que es lo que podremos llamar el ancestro microbiano, el ancestro universal unicelular, que nos situaríamos ya hace 4 millones de años. O sea, de aquí a aquí pasan 600 millones de años, es un montón, pero bueno. Y pues ahí también supuestamente damos otra pequeña instrucción. Ya de la Tierra primigenia ha surgido la primera forma de vida, la podemos llamar Luca, o yo que digo que igual es mejor buscar otro nombre, o ya estamos en tu ancestro unicelular, ya te convertiste en una célula, como veamos, ¿no? Y entonces es el momento, este tramo que vas a hacer, el tramo 2, es el momento un poco de centrarnos en nuestra memoria celular, en ese mundo donde todo era microscópico, la vida era toda microscópica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a explicar hoy? Es un poco la vivencia de ese ancestro microbiano, de cómo pasamos de ser seres unicelulares a pluricelulares, y ahí pues trabajar con la ebullición, el vapor, lo diminuto, y llegaríamos a la tercera parada, que sería Alessi,
que ya sería el primer ancestro homínido de simios y humanos. ¿Ok? Esto sería ya aquí ya estamos en la última parte. En millones de años ya solo nos quedan 13. Partimos de 13.800 millones y ahora viene la parte así con chichilla, que son los últimos 13 millones. Bueno, en este recorrido que vamos a hacer, ¿no? En el segundo tramo, que también son un montón de millones de años, vamos a pasar de ser unicelular, que es una célula básica, como que os pongo aquí, a ser ya seres pluricelulares y además con tejidos, ¿no? Ese es el cambio bestial que hay, ¿no? Entonces, este cambio que os comento aquí, de ser una celulita muy básica a convertirnos en organismos complejos con tejidos, yo lo divido en 3 fases nada más para entenderlos. No hay que hacer paradas ni nada, ¿eh? Es nada más para a ver si ahí surgen ideas, ¿no? Entonces, en este cambio de esa célula tan simple a un organismo complejo como podemos ser nosotros o nuestro ancestro simiesco, por decirlo así, lo primero que ha pasado fue que esa célula, que era LUCA, esa célula era una célula, no sé si os acordáis de eso, se dice una célula procariota, es una célula que no tiene núcleo. Y se convirtió en una célula más compleja, que es una célula con núcleo. Bueno, normalmente se dice células sin núcleo y células con núcleo, células procariotas y células eucariotas. Realmente no es solo el núcleo, hay un montón de cosas más dentro de la célula que son como partes de las células que se reparten el trabajo, ¿no? La primera célula LUCA no tenía departamentos dentro, era una única, había un poco de material genético, y después una membrana y lo que le podríamos llamar el citoplasma, era muy básica. Pero la siguiente célula que se forma después de 2.000 millones de años, o sea, así se tarda la cosa, es una célula mucho más compleja. Aquí os pongo una foto, la más al microscopio, una célula eucariota es así, como una pompita de jabón que tiene una membranita y se ve por dentro así alguna manchita. Y esta otra que veis aquí más grande, esta es una célula ya eucariota, y tiene como departamentos, pisos, en un lado se hace una cosa, en otro se almacena el DNA, en otro hay enzimas, ya es algo muchísimo más elaborado. Este momento en que ¿cómo pasó eso? Bueno, hay varias teorías, pero la más aceptada, aunque ha sido súper controvertida y todavía hay mucha controversia, es la teoría de la endosimbiosis, que os la resumo aquí en este cuadrito, que pues es una célula de esas básicas que ve a otra célula y se la comen, porque el mundo era así, comerse unas células a otras, pero cuando se come a esa otra célula, a esa otra LUCA, por llamarlo así, resulta que no la acaba de digerir, porque además nota que tiene más energía gracias a esa célula que se comió. Y además la célula que se comió nota que allí dentro está más protegida. Entonces deciden vivir juntas, por decirlo así, ¿no? Así es como se supone que se acabó formando esta célula eucariota, con varias células que se fusionaron y que esa fusión hizo que todo fuera mucho mejor. Entonces, esta teoría en su momento fue rechazada inicialmente, cuando la reformuló Lynn Margulis, porque además, si os fijáis, acaba un poco, o sea, no es que acabe, ¿no? Porque el darwinismo sigue siendo fundamental, ¿no? Pero nos habla ya no de la supervivencia del más fuerte, que es la idea de Darwin, que siempre, y la idea que ha migrado un poco a la sociedad, sobrevive el más apto, el más fuerte, ¿no? Eso justifica que haya pobres y ricos, que todo, ¿no? Pues el que sobrevive, pues así es, esto es la selección natural. Aquí nos están diciendo, esta teoría dice que el que se une sobrevive, los que se agrupan y trabajan en equipo sobreviven. Y esto es súper revolucionario desde un punto de vista social, porque nos está diciendo, no, esa idea que nos decían de que el más fuerte sobrevive, hay que matizarla, ¿no? Eso sigue funcionando, pero ese más fuerte sobrevive, ese más fuerte que sobrevive es porque se ha agrupado con otros. Eso hace que sea más fuerte. Entonces, claro, en su momento, chispas, hasta que aceptaron esto, pasó de todo. Y aún está así a medias, porque por ejemplo hay un organelo, no sé si os acordáis de las células, bueno, Bachos sí que lo tendrá todo muy reciente y además estudió biología, ¿no? Pero no sé si vosotros os acordáis
de las mitocondrias, ¿no? Que eran las que generan energía en la célula, más o menos. Bueno, pues son unos organelos que hay ahí dentro de la célula y que son los encargados de producir energía, ¿no? Pues eso ya está súper demostrado, que las mitocondrias son de origen bacteriano, ¿no? Que tienen un ADN que es prácticamente bacteriano, de eso no hay duda. Pero la teoría de la ambiosimbiosis dice que todo procede de eso, el retículo endoplasmático, el flagelo, todo viene de ahí, ¿no? De esa fusión, que se fusionaron varias células, y resulta que aquello iba mucho mejor que si iban por separado, ¿no? Entonces, esta digamos que es un punto importante. No sé si la podremos incorporar a la ruta de alguna manera. A mí me parece un concepto precioso, que además hay mucha gente que todavía no lo entiende, no lo sabe, y que tiene una trascendencia social, yo creo, impresionante, ¿no? Bueno, esto sería lo primero, que se pasó de esa célula tan simple a otra más compleja. Y parece que es por esto, bueno, eso, por una especie de querer estar juntas, de te como, no te como, ¿no? Un inicio un poco raro. Bueno, hubo un segundo paso que fue que cuando estas células ya eran eucariotas, ya tenían núcleo, ya estaban más organizadas y se empezaron a duplicar, pero no formaban tejidos. Vivían juntas, como en esta imagen que veis aquí. Este es un organismo, ¿cómo se llama? Volvox, que aunque parece un tejido, células iguales, realmente viven todas juntitas, pero todavía no forman un tejido, no están diferenciadas ni nada de eso, ¿no? Pero ya es el principio, ¿no? Y ya después, aquí os pongo, por ejemplo, un tejido vegetal que ya está organizada, las células, hay células que están en el tallo, las de las hojas, las raíces, ya es algo más organizado en tejidos, ¿no? Entonces, hubo un segundo paso que fue eso, pasar de un mundo... una especialización, pero dentro de la célula nada más, allá que cada célula se agrupara en distintas células hasta llegar a la formación de los tejidos. Y ya el tercer paso, que nos llevaría a nuestro ancestro arbóreo, es ya cuando los organismos ya que eran pluricelulares, como plantas y los primeros animales, parece que los animales evolucionaron antes que las plantas, empezaron a diferenciarse, lo que a mí me gusta llamar la revolución de las formas. Se pasó de la forma esférica, que era la que dominaba todo, a de repente apareció de todo, ¿no? Todo tipo de formas. Y esto, en ese diversificar, hubo de todo, y una de las cosas que hubo fue la rama de los simios, y dentro de este grupo lo que ya se llaman homínidos, que serían todos los que son nuestros primos, ¿no? Entonces, Alesi, o como queramos llamarle, sería como este ancestro, que la primera bolita amarilla que se ve aquí, que es el mismo ancestro para los orangutanes que para los humanos, los chimpancés y los gorilas. Se supone que luego hay otro ancestro, constantemente están buscando estos ancestros intermedios, algunos ya han aparecido. Parece que los humanos, los chimpancés y los gorilas, ya los orangutanes hicieron luego su propio camino, fueron por otro lado, pero chimpancés, humanos y gorilas tienen un ancestro común. Y luego los gorilas ya siguieron por otro lado y hubo otro ancestro común entre los humanos y los chimpancés. Los chimpancés son los que se parecen más a nosotros. Entonces yo me puse en este ancestro primero, ¿ok? Aunque aquí, como os digo, hay ancestros a cada paso. Se está buscando siempre ese que si aparece un fósil de no sé quién, oye, este sí, este es el ancestro de no sé qué, ¿no? Entonces este sería ya el paso final, ¿no? La diferenciación y la diferenciación nuestra. Esto que os digo de que al dejar de ser organismos unicelulares y convertirnos en organismos más complejos y con tejidos especializados, esto que os digo de que pasamos de ser inmortales a ser mortales, es así, ese fue el pago que hicimos, porque cuando éramos organismos unicelulares, a no ser que pasara un accidente, hoy en día sería si tú tienes bacterias y le echas alcohol o antibacteriano y te las matas todas, ¿no? Eso sería cómo puede morir una bacteria, pero si no es así, de forma natural, las bacterias nunca mueren, se dividen en dos. Y cada una de estas se divide en dos, y cada una en dos, o sea, no mueren, no son mortales. De forma natural su vida es eterna, ¿no? Pero cuando nos especializamos, y por ejemplo nosotros en nuestro cuerpo,
tenemos unas células que ya son las encargadas de la reproducción, son las encargadas, los óvulos y los espermatozoides, de crear otro nuevo ser. Pero nosotros no nos dividimos en dos y cada uno de nosotros sigue viviendo, no. Si nos reproducimos, esas células pasan a nuestros hijos, pero nosotros morimos, nos volvimos mortales. Entonces perdimos, la inmortalidad se fue. Nos convertimos en mortales cuando nos volvimos pluricelulares y dejamos solo a unas células encargadas de la parte reproductiva. Tenemos otras células que son del sistema nervioso, muscular, pero justamente las reproductoras, en el caso de las plantas serían, por ejemplo, las flores, ¿no? Esa es su parte reproductora, ¿no? Esa semillita, el árbol acaba muriendo en algún momento, pero sus semillas dieron lugar a otros árboles, ¿no? Entonces eso fue, digamos, el precio que hubo que pagar, ¿no? Ganamos en diversidad, ganamos en funcionalidad, pero se acabó la vida eterna. Bueno, yo lo que veo es que de la esfera, que dominaba un poco el origen y esta parte de pasar de ser átomos a ser células simples, eso era la esfera, pero ahora ya en esta segunda parte, al principio sí, pero llega un momento en que pasamos de la esfera a un montón de formas, ¿no? Otro tránsito que hay es de pasar de lo individual a lo plural. Ese es otro paso importante, ¿no? De repente eran células libres, ¿no? Por decirlo así, un poco, y al final acabaron agrupándose y diferenciándose, ¿no? Otro elemento que podríamos introducir es que acuérdense que todo esto del origen de la vida ocurre más bien en oscuridad. Hay mucho humo, entonces no llegan los rayos solares y cuando llegan son tan potentes que la vida al final tiene que surgir del fondo submarino. Acuérdense de la ciudad perdida. En cambio ahora ya, en esta fase, ya empieza a haber luz, aire, espacios abiertos. Igual se puede jugar un poco con eso. También en este proceso llega el oxígeno, porque antes no había oxígeno. El oxígeno hubo un momento que fue la mayor amenaza del planeta. Murieron muchísimos organismos. No estaban acostumbrados a vivir con oxígeno y hubo una gran extinción microbiana, pero algunos sobrevivieron y empezaron a utilizar el oxígeno y a obtener energía. Entonces, pues eso nos habla de agua, de, por ejemplo, fuentes que tengan, que tengan así, pues como cascadas o algo que se genere ahí, que se mezcle oxígeno y agua, ¿no? También podremos buscar algo de eso. Y también se me ocurre que como las formas microbianas son invisibles, pues se encuentran en la tierra, en alimentos fermentados, eso también lo podemos buscar en nuestro entorno. Eso es lo que se me ocurre a mí, ¿no? Por ejemplo, a la hora de dar instrucciones, que entiendo que en este tramo, en este tercer tramo, tramo 0, tramo 1, tramo 2, todavía no son tres caminos diferentes, sino que son el mismo camino, pero fijándose en distintas cosas, pues, por ejemplo, la ebullición puede ser una forma de meterse en este mundo, ¿no? Y puede ser una fuente, eso, que tenga aspersor o que se mueva el agua. La fermentación, que también va a ocurrir ahí en las bacterias, en todo este proceso, pues se me ocurre, pues, escaparates, panaderías, tiendas de alcoholes, los alcoholes también, los mezcales son fermentación, zonas donde haya tierra y haya microorganismos. Y también se me ocurre que se puede trabajar con la claridad, la luz, la sombra, igual un sitio donde haya ventanas, vidrieras, ¿no? Porque ahí en este proceso hay un montón de cambios de luz. Porque van a surgir los bosques, o sea, ahí en ese periodo que es enorme, hasta que nos convertimos en prehumanos, ¿no? Hay cambios de luz. Por eso también se me ocurre que por ese lado podría ser una forma de verlo. También, nada más así lo último comentarles, bueno, por lo menos cuando se acaben los ancestros, incluyendo también los datos que se recaben de estas primeras tramos, se le va a decir a la persona si identifica más con su ancestro acuático, con el ancestro arbóreo o con el ancestro terrestre. Entonces me parece que en estos tres tramos, estos tramos iniciales, aunque no hablemos de aire, agua y tierra, porque eso quizá queda más bonito que entre después,
detrás de las tres instrucciones puede haber algo de eso, para que se sume luego a eso que va a dar los puntos, ¿no? Se me parece a mí, ¿no? Por ejemplo, la ebullición, la fuente con agua a borbotones que podamos localizar, sería agua, la fermentación, que es el pan fermentado, los alcoholes, la tierra como organismos, en el fondo sería más cercano a una persona que se siente más terrestre, y lo que es la claridad, la luz, jugar un poco con eso, quizás sería ¿Aire? más aire. El inicio, las estrellas, es simplemente una introducción, Ajá. es decir, estamos aquí en el Olimpo, donde está el planetario, observa aquí alrededor que hay esto, Y ve las así estrellas. empezó, así empezó el universo. Eso. ¿Me explico? Ahora te pido que te dirijas a tal lugar, otro lugar, no sabemos cuál ahorita, que está ahí cerca. Claro. Y llegas a ese lugar y ahí se te dice, Estás en la Tierra primitiva. yo no sé si utilizaría las palabras polvo, estrella, gea, No, todo esto es eso. un No, lenguaje interno. yo creo que no. De hecho, yo creo que es mejor que se usen otras. Yo las estoy Sí. poniendo por poner algo, ¿no? Claro, porque es nuestro lenguaje ahorita para relacionarnos. El caso es que Claro. llegas a esa primera parada y lo que yo, hasta donde yo entendía, lo que sucede en la segunda parada es que se te dan tres opciones a elegir. En la Pero primera parada. en GEA se te dan tres Sí. opciones a elegir. Tres Pero las opciones. tres te llevan a Luca. Sí, sí. ¿Me explico? Claro. Simplemente tú seleccionas La perspectiva desde lo que la quieres vivir. perspectiva desde la que quieres como Conocer vivir esa esa parada que ahorita le estamos llamando GEA. Claro, claro. Y yo lo que os decía es que aunque ahí no vamos a meter la propuesta que me habíais dicho, que me parece bien, de agua, tierra, y aire, debajo de cada propuesta ya puede estar algo de eso para que después se sume para el puntaje ese de, ¿no? Resultas tal, ¿no? La sumatoria. Ujú. Claro, Exacto. entonces, por ejemplo, en esta primera fase, que es como vivir en ese mundo donde todavía somos mineral, por decirlo así, somos átomos, somos moléculas, aún no somos vida, que ahí también, ahí sí todo es oscuridad, ¿no? Entonces, eso, podemos jugar con eso, o sea, podría ser un camino. También está la parte del vapor. Acordaros que ahí es el vapor, el humo, incluso donde surge la vida debajo del agua es una fumarola. Entonces ahí tendríamos que jugar con el vapor porque sigue siendo algo. Ahí está escondido el elemento agua en el vapor un poco, sin que se vea claramente, ¿no? Igual que el elemento aire está un poco escondido en la oscuridad, en la luz, ¿no? Y hay otro elemento que podría estar escondido, que es la roca, que es la tierra en realidad. La gente que se quiere vivirlo más como roca, como piedra, como mirando el escaparate de Mineralia o tocando las paredes, en realidad en el fondo hay un contacto con la tierra, ¿no? Entonces ahí ya, sin decirlo claramente, puede estar como esos preelementos. Todavía no son agua, tierra, ni aire, pero hay cierta tendencia personal igual a eso. Entonces digo que podemos, aunque no lo digamos, en el fondo, a la hora de sumarse el puntaje que te dé, pues estar más identificado con ancestro tal, podemos incluir eso, si os parece, se me ocurre. Sí, sí, está bueno. Y digamos, llegas a Luca, ya después de que terminaste tu actividad, se te dirige a otro lugar donde ya se te habla y se te dan otras tres instrucciones. Claro, ya se te dice. Ahorita, ¿no? Lo de Claro, llegas a Luca, que es una parada, y ahí ya se dan unas instrucciones donde no sé si se dice claramente o no, pero de alguna forma es el momento en el que ya eres vida, ya eres un organismo celular simple, ¿no? Y vas a tener que tomar esa vivencia, ¿no? Ahí es donde os decía yo que esa vivencia a mí se me ocurre, pero a mí, por eso, nada más lanzo así unas cuantas ideas que ustedes las desarrollen mejor, ¿no? Pero se me ocurría un poco lo que os comentaba aquí de la ebullición, porque ahí lo que va a haber es las células que empiezan a multiplicarse a toda velocidad, ¿no? Y entonces hay como ebullición, hay agua, porque todo es todavía en los fondos submarinos, entonces ahí por eso hay que buscar un sitio donde haya una fuente, pero no un estanquito tranquilo, sino una fuente que tenga algo, igual hasta algún local o algo, ¿no?
Me gusta también mucho la idea de la fermentación, porque eso nos permite además, desde una panadería donde se está haciendo pan, que hay un montón por ahí, ¿no? Hasta la tierra, que haya un jardín y ahí hay microorganismos que están haciendo procesos fermentativos, hasta incluso una tienda que tenga alcoholes, porque antes de la destilación siempre se hace una fermentación. Entonces, ahí, y seguro que hay más cosas, ¿no? Que a mí no se me ocurren ahora, pero se me ocurre, ¿no? Y seguir jugando un poco con las luces y las sombras. Igual hay algún edificio que tenga una cristalera bonita, o eso ya no sé. Es que, claro, tendríamos que verlo, ¿no? Sí. No, pero sí es muy bueno porque Sí, eso nos lleva a buscar lugares muy precisos. Muy concreto, sí. En un espacio, ¿no? Ahí por Mineralia está todo eso. Hay muchos lugares con ese tipo de cosas, sí. Claro, y también la idea finalmente yo creo que es poder conectarlo con el cuerpo, que esa ya es una chamba que ustedes seguro saben mucho más que yo. Para mí los huesos son claramente tierra, son mineral, ¿no? Quizá hay otras partes, quizá los mismos ojos, quizá podamos... O sea, el inicio aquí es el planetario, ¿no? Y es como dice Bacho, que a mí yo creo que esa es a mí me parece, ¿no? Donde das las instrucciones, estamos en el origen de todo, ¿no? Pero todavía no se ha concretado nada, ¿no? Y ahí te dan las instrucciones para que te vayas a donde sea, ¿no? Que ese caminito que te vas a hacer en realidad equivale a 9.200 millones de años, pero hay que hacer algo, moverse, ¿no? Y llegas a Gea, ¿no? O como lo queramos llamar, Gea no, yo creo que ni es la vivencia que vas a tener ahí, lo que se te va a poner ahí en esa primera. Al primero le llamé tramo 0, pero podemos llamarle tramo 1, este sería tramo 2. La vivencia que se te propone ahí es un poco ese mundo donde todavía eres un mineral, eres un átomo, todavía no eres ni siquiera una célula. Y hay, como dice Bacho, yo creo, 3 propuestas que tú tienes que escoger. Puedes vivir esto escogiendo, no sé, la oscuridad, no sé cómo se diga, o puedes vivirlo tocando la roca, ¿no? O haciendo algo. Y otra tercera más, que no sé cuál me había parecido, el vapor, buscar vapor, sudor, no sé, algo, ¿no? Y son 3, y como dice Bacho, después de hacer esta actividad, a ti se te dice, acabado esto, lo que sea, dirígete a tal sitio, ¿no? Ese otro sitio es donde ya después de haber recorrido, digámoslo biológicamente, esa tierra, ese caldo donde se estaba formando todo, se formó Luca, ¿no? Entonces ya se formó Luca, entonces tú ahora vas a entrar en contacto con el ancestro microbiano. Antes estabas en contacto con tu ancestro atómico, molecular, mineral, como luego decidamos llamarle, y ahora ya se formó, ya recorriste ese camino como si fueras un átomo de helio y acabaste convirtiéndote en Luca, en una celulita, ¿no? Y ahora ya tu vida es de célula, por decirlo así. Es la memoria. Estás intentando, bueno, estoy así haciéndolo como si fuera un dibujito animado, ¿no? Pero bueno, más que nada es recordar entre comillas, tu vida como microorganismo. Y ahí también es en la misma ruta, ¿no? Lo que me habíais dicho, la misma calle, las mismas 2 calles. Hay que caminar, porque esto se trata de caminar, ¿no? Caminantes, ¿no? Exacto. Y la idea es que lo que experimentemos, de alguna forma, nos haga tomar conciencia de ese pasado microbiano, ¿no? Donde hay muchas reacciones de ebullición y todo eso, ¿no? Y puede ser eso, un camino en el que haya una panadería, algo que fermentación, tierra, o damos otra opción relacionada con una fuente y podemos dar otra, ¿no? Y con una actividad física, no sé, eso es un poco lo que también hay que diseñar, ¿no? Ese sería el segundo tramo, o el tercero, como queramos llamarle. También se puede ser tramo 1, yo puse tramo 0, pero tramo 1, tramo 2, tramo 3. Y ahí vamos a llegar allá la siguiente convocatoria, donde también de nuevo todos van a confluir ahí, que es Alessi, el ancestro ya arbóreo. Le llamamos, no sé, mono arbóreo,
el ancestro arbóreo, no sé, la palabra que queramos. Y ahí vamos a tener que vivir un poco esa experiencia de ya ser formas complejas, con tejidos, mortales, que vivimos en los árboles, que vivimos en contacto también con cosas húmedas como frutos, o en contacto también con partes más duras, no sé, pero es sobre todo, ahí domina mucho lo aéreo, pero pues si queremos vivirlo con los 3 elementos, pues hay que buscar una forma. Dices, hay una evolución que igual consiste en irse a otro planeta o volver al agua, porque con el cambio climático está subiendo el nivel del agua, entonces igual tenemos que volver a ser semiacuáticos, yo qué sé. Y justo veíamos como esas dos líneas, ¿no? Como que tal vez el caminante ya en la quinta parada, para irse a la sexta, puede empezar a decidir si va a evolucionar hacia el espacio o a todos estos, a los glaciares que se van a derretir y va a ir al agua, o va a quedarse como en la parte media. O no, o la película de la Matrix, cuando en la tercera sale que se tuvieron que ir a vivir al centro de la Tierra porque arriba se tapó el sol, entonces las máquinas taparon el sol, ¿no? O lanzaron una bomba porque utilizaban las máquinas energía solar, entonces tapan la llegada de rayos solares y el cambio de temperatura en el exterior ya no era sobrevivible para los seres humanos, entonces fue buscar calor en el centro de la Tierra, ¿no? Los japoneses también tienen una mitología ligada al centro de la Tierra. Los japoneses, creo. Sí. Eso, de hecho, ahí podemos jugar mucho con las imágenes arquetípicas, porque ahí tenemos de todo para escoger. Desde eso, la mitología japonesa, que hay de todo ligado, como dices, a lo de Matrix, a un mundo bajo la Tierra, ¿no? Y también está Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, o sea, hay un montón de imágenes. O está siempre el mito de esas ciudades hundidas, perdidas, bajo las aguas, que siempre son también pasado, pero también futuro, vivir debajo de las aguas, ¿no? Y está también el aire, el elemento aire, que sería más bien lo que decís, o sea, lanzarse al espacio a otro lugar ya, salir de la órbita, entonces, a mí me parece también muy buena idea, porque es como muy, o sea, es un momento en el que podemos ligar incluso las imágenes arquetípicas clásicas con la ciencia ficción. Claro. El cómic, y que podemos hacer ahí, y es como chispas, como de repente, ahora tú verás qué es lo que en tu caminar, que caminar puede ser también en este sentido un caminar físico, pero igual un caminar metafórico de cuál va a ser tu siguiente paso, ¿no? Exacto, sí. Sí, yo creo que ahí sería padrísimo. Y eso ahí como que sigue estando como... Eso abre muchas opciones para también como el juego de la selección, de que la persona, su caminar, como dices, lo lleve a las elecciones que va haciendo durante su caminar lo lleven a un lugar, ¿no? A uno de estos 3 lugares de ciencia ficción arquetípicos inventados. Claro, y también yo creo que es como también a mí me gusta de este proyecto también que de repente es como darle un poco la vuelta a muchas propuestas científicas, por ejemplo, incluso esta que os digo de la endosimbiosis, que de repente dicen, no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que se agrupa, el que se une, ¿no? Y en su momento fue un shock, ¿no? Y la ciencia más ortodoxa sigue todavía cuestionando a veces eso. También de repente, también lo que nos han dicho siempre es que nosotros no podemos decidir nada, que la selección cambia el ambiente, ¿no? Es como que no tenemos elección. Y entonces aquí también de repente es como proponer que sí tenemos elección, ¿no? Que no estamos que hay una parte de nosotros que sí puede decidir. A mí eso me encanta, porque pero también es que más rígido no hay decisión, es cambia tal, de casualidad naces con 6 dedos y resulta que eso te va bien, es como que tú no decides nada, ¿no? Pero también es bien claro con eso. Digo, para mí esa cuestión como de entender la evolución como una cuestión de fuerza es una absurdez, porque yo lo veo más como
no tanto el más fuerte, sino el más habilidoso. El estratégico. Y las habilidades no son únicamente la fuerza, sino la fuerza es un tipo de habilidad, la fuerza física es un tipo de habilidad, pero también el conocimiento es un tipo de habilidad, la cultura es un tipo de habilidad. La adaptabilidad también, que te puedes adaptar. Las Claro, especies sí. que viven gregaria y comunitariamente es un tipo de habilidad. Claro, pero incluso aunque eso se ha transformado, porque ahora el más fuerte ya no es el más fuerte físicamente, sino el más habilidoso para hacer dinero, así resumiéndolo, ¿no? Esto, por ejemplo, el concepto de que ni siquiera sea eso, que el asunto sea juntarse con otra gente, ya es así como, ¿sabes? Esto está bien en este momento en que la gente está empezando otra vez a juntarse para conseguir cosas, ¿no? Es como que... Y también esta idea siempre de que estamos sometidos a una fuerza evolutiva que está por encima de nosotros, ¿no? Que nosotros no podemos decidir nada, pues a mí me parece interesante porque desde un trabajo como este nosotros podemos decir lo que queramos. Esto que dices Claro. de que nosotros no tenemos el control, ¿qué teoría es esa o quién dice eso? Es que fíjate, la idea así un poco más tradicional es que, bueno, cuando surgió, por ejemplo, el darwinismo, había otro científico que era Lamarck, que en su momento fue como muy cuestionado, porque él decía que las jirafas, por decirlo así simplemente, habían desarrollado ese cuello tan alto porque pues tomaban las hojas, ¿no?, de los árboles y cada vez estiraban más el cuerpo, entonces eso pasaba de generación a generación, ¿no? Entonces eso en su momento se dijo que era una tontería porque como digamos que la información está en los genes, realmente a los genes no les afecta eso, ¿no? Entonces en un momento se rechazó también que el ambiente tuviera algo que ver con lo que se iba desarrollando. Pero el ambiente, las circunstancias, las decisiones, ahora está, por ejemplo, la epigenética, que es todo lo que afecta a los genes. Antes se pensaba que a los genes no les afectaba nada. Y ahora se ve que no es eso. O sea, tú puedes tener una genética determinada, pero dependiendo del ambiente en el que te muevas, emocional incluso, se van a manifestar unos genes u otros. Tú igual tienes tu cantidad fija de genes, pero el que se manifiesten unos u otros depende de las condiciones de tu entorno. Y entonces ahí también están las condiciones emocionales y a veces incluso las decisiones del entorno en el que te vas a ir, ¿no? Si el entorno influye y tú decides a qué entorno te vas a ir, si el entorno influye en qué genes manifiestas o no manifiestas, digamos que esa idea un poco de que uno está a merced de los genes que le tocaron, ya está empezando a cambiarse un poco. Porque no se trata tanto de cambiar tus genes, sino que de todos lo que tienes ahí puedes activar unos u otros, ¿no? Sí. Entonces ahí es cuando eso que parece que está, toda nuestra vida está determinada, bueno, hay una visión así que es todo la genética, ¿no? Y hay otra visión más psicológica que es tu ambiente ambiental, ¿no? Lo que importa no es tu genética, es las condiciones en que te crías, ¿no? Y parece que es una mezcla de las dos cosas, ¿no?